Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos al Reloj de Dios. Les saludamos cordialmente desde la ciudad de Guatemala, en Centroamérica. Gracias por acompañarnos una vez más a través de cualquiera de las plataformas que hayan elegido. Rema Estéreo 91.7 FM, Rema TV en Guatemala y también por medio de las redes sociales y, por supuesto, el canal de YouTube del apóstol Sergio Enríquez. En nombre de todo el equipo detrás de cámaras, gracias por acompañarnos una vez más y especialmente también saludos a nuestros anfitriones, hermana Leti de Enríquez, el apóstol Sergio Enríquez, que hace ese análisis escatológico, y quien les habla, Elsa Mariana García. Nos preparamos para revisar una vez más los 7 escenarios escatológicos. Como saben, cada cierto tiempo tenemos esta oportunidad de tenernos un momento para profundizar un poco más en cada uno de los temas que se van analizando en estas 3 temporadas que llevamos ya de El Reloj de Dios. Para iniciar, vamos a tener una actualización. ¿Cuáles son las noticias que hoy acaparan la atención del mundo entero? Aquí se las presentamos. Europa está en alerta máxima. Con ataques rusos en Ucrania, una inversión récord en defensa y propuestas nucleares que han encendido las tensiones con Moscú, el continente enfrenta uno de sus momentos más críticos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció una inversión de hasta 800.000 millones de euros destinada a fortalecer la defensa de la Unión Europea y mantener el apoyo militar a Ucrania. Esta medida llega después de que Estados Unidos suspendiera su asistencia militar a Kiev, lo que ha generado preocupación sobre la capacidad ucraniana para identificar y neutralizar objetivos rusos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha ordenado a su ministro de Defensa y a otros funcionarios que busquen información precisa sobre los suministros militares disponibles tras la decisión de Washington. En Odessa, Ucrania, nuevos ataques con drones rusos han impactado infraestructuras energéticas, causando la muerte de una mujer de 77 años. Estos bombardeos se producen en un momento crítico, no solo por la suspensión de la ayuda militar estadounidense, sino también por el corte en el intercambio de inteligencia entre Washington y Kiev, lo que podría obstaculizar las operaciones del ejército ucraniano. El presidente francés, Emmanuel Macron, se dirigió a la nación en un discurso televisado en el que abordó la guerra en Ucrania, la postura de Estados Unidos y la necesidad de garantizar la seguridad europea. Macron advirtió que Rusia no se detendrá en Ucrania y subrayó la importancia de que Europa avance hacia una autonomía militar frente a Estados Unidos. Además, Macron planteó la posibilidad de ampliar el paraguas nuclear francés para proteger a sus aliados europeos, una propuesta que Moscú ha calificado como una amenaza para Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, criticó el discurso de Macron, tachándolo de extremadamente confrontacional y omitiendo las preocupaciones rusas sobre la expansión de la OTAN hacia el este. El presidente ruso, Vladimir Putin, respondió a Macron con una referencia histórica a la invasión napoleónica de 1812, advirtiendo que algunas personas han olvidado lo que le ocurrió a Napoleón. Putin también criticó el rearme europeo acordado en el Consejo Europeo, afirmando que va directamente contra Rusia y exige que Francia y Reino Unido, los 2 países europeos con armas nucleares, sean incluidos en las negociaciones de desarme estratégico con Washington. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, enfatizó la necesidad de unidad dentro de la OTAN y Occidente durante una reunión con líderes europeos en Londres. Meloni advirtió contra las divisiones mientras la alianza navega por la guerra en Ucrania y trabajó con el presidente Zelensky en un plan común para poner fin al conflicto.
Como saben, en el Reloj de Dios revisamos las noticias actuales con un enfoque bíblico. Sin embargo, en programas especiales como el actual, hacemos una comparación también, un pequeño contraste de noticias que había estado ocurriendo en el programa que acabamos de empezar a analizar y también qué es lo que está ocurriendo, por supuesto, en la actualidad. Es momento de ir al pasado. Vamos a presentarles dos momentos importantes, noticias de aquel entonces, lo que sucedía. Recuerden, este será solo para empezar a verificar temas importantes de aquel momento y luego viene el análisis escatológico del apóstol Sergio Enríquez. Aquí lo tienen. La OTAN surgió en un contexto de posguerra marcado por las crecientes tensiones entre las potencias occidentales y la Unión Soviética. Su creación fue una respuesta estratégica a las preocupaciones de seguridad ante la amenaza de una expansión soviética en Europa. El Tratado del Atlántico Norte, firmado el 4 de abril de 1949 en Washington, D.C., estableció un compromiso de defensa mutua entre sus miembros, según el cual un ataque contra uno sería considerado un ataque contra todos. El principal objetivo de la OTAN ha sido, desde entonces, garantizar la seguridad y la estabilidad en la región del Atlántico Norte, así como promover la cooperación militar y política entre sus miembros. A lo largo de los años, la OTAN ha desempeñado un papel crucial en la disuasión de conflictos, la gestión de crisis y la promoción de la paz y la seguridad a nivel internacional. Los países miembros de la OTAN son Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Grecia, Turquía, Alemania, España, República Checa, Hungría, Polonia, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Albania, Croacia, Montenegro, Macedonia del Norte, Finlandia y Suecia. Recientemente, el ministro de Defensa Civil de Suecia sorprendió asegurando que podría haber una guerra en su país, una guerra que enfrentaría a Suecia y al resto de países europeos con Rusia y que obligaría no solo a mentalizar a la ciudadanía, sino también a iniciar una carrera armamentística en el continente. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo que la amenaza de una guerra no es inminente, pero no es imposible. No se deben exagerar los riesgos de guerra, pero que deben de estar preparados, y eso empieza con la urgente necesidad de reconstruir, reabastecer y modernizar las Fuerzas Armadas de los Estados miembros. Son 2 años de guerra en Ucrania, y estos han puesto en evidencia las carencias de la industria militar europea. Por ejemplo, a la hora de fabricar proyectiles de artillería. En marzo de 2023, los aliados europeos se comprometieron a suministrar a Kiev 1 millón de obuses en el plazo de 1 año. Hasta la fecha, se ha entregado apenas 1/3 de lo pactado. Se espera que a finales de 2024 se cumpla con la entrega de 500.000 de proyectiles a Ucrania. Se consideran nuevas iniciativas como la construcción de una nueva fábrica de municiones al norte de Alemania, cuando entre en funcionamiento en 2025, que produciría unos 725.000 proyectiles al año. Si tomamos en serio la amenaza rusa más allá de Ucrania, obligaría a aumentar aún más la capacidad de la industria militar en la región. Por ello, impulsar la industria militar europea es el objetivo de algunos gobiernos nacionales, también de la propia Comisión Europea, quien presentó una nueva estrategia de defensa. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, dijo que desde el inicio de la guerra hasta junio de 2023, los países miembros de la OTAN gastaron más de 100 millones de euros en compras de defensa. Casi el 80% de esa cantidad se gastó fuera de la Unión Europea y solo Estados Unidos representó más del 60% de ese gasto. La consigna está clara: hay que gastar más y hacerlo en Europa. Aumentar la autosuficiencia en el ámbito armamentístico resulta más vital que nunca. Europa se está viendo obligada a asumir una mayor responsabilidad en la ayuda militar a Ucrania a medida que se desvanece el apoyo de Estados Unidos a Kiev. En 2022, Washington aprobó partidas por valor de $47.000 millones. 2023 se cerró sin nuevas ayudas debido al bloqueo republicano en el Congreso.
Ahora, la administración Biden debe de apresurar la aprobación de 60.000 millones que son cruciales para la supervivencia de Ucrania en el campo de batalla. El año pasado, una filtración de documentos del Pentágono reveló que fuerzas especiales de países de la OTAN estaban operando en territorio ucraniano. Suecia y Finlandia brindan a la OTAN el acceso al Mar Báltico y especialmente una cercanía a la península de Kola, donde Rusia guarda sus armas nucleares y submarinos estratégicos, lo que provee una oportunidad para que ambos países puedan ayudar al este a mantener una mejor vigilancia sobre la actividad alrededor de estos depósitos. Durante décadas, Suiza mantuvo la neutralidad ante las rivalidades entre Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, este país cambió su postura, solicitando su adhesión a la OTAN el 16 de mayo del 2022. Este 7 de marzo, Suecia se unió oficialmente a la OTAN, convirtiéndose en el segundo nuevo miembro desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia sobre Ucrania en 2022. Podría traer consecuencias graves, ya que el gobierno ruso ha dicho anteriormente que ve como una agresión la expansión de la OTAN. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó en una declaración en la plataforma X que Suecia trae consigo fuerzas armadas capaces y una industria de defensa de primera clase y que la alianza se ha vuelto más fuerte y más segura. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, lo calificó de día histórico. En una declaración afirmó que Suecia ocupará ahora el lugar que le corresponde en la mesa de la OTAN, con voz y voto en pie de igualdad en la configuración de las políticas y decisiones de la OTAN. Tras más de 200 años de no alineamiento, Suecia disfruta ahora de la protección que le otorga el artículo 5, la máxima garantía de libertad y seguridad de los aliados. El gobierno ruso ha dicho que ahora tomará medidas indefinidas para mejorar su defensa contra la recién ampliada OTAN, que tiene con Suecia y Finlandia una frontera terrestre con Rusia mucho más extensa que antes. Suecia aportó previsibilidad y elimina cualquier incertidumbre sobre cómo actuaríamos en una crisis o una guerra, dijo Robert Dalsgaard, director de estudios de la Agencia Sueca de Investigación de Defensa. Dada la geografía de Suecia, que incluye Gotland, la isla que ayuda a controlar la entrada al Mar Báltico, la adhesión hará que la defensa y la disuasión sean mucho más fáciles de llevar a cabo, afirmó. Europa, la OTAN, India, China, Irán, Rusia, uniéndose muy en un descontento terrible contra las potencias occidentales. Eso vemos que está sucediendo. El BRICS, pues fortaleciéndose cada vez más y más naciones queriendo formar parte de, combatiendo de esa manera con la hegemonía económica del occidente y sobre todo Estados Unidos. Europa armándose hasta los dientes y ahorita, como podemos ver y probablemente vamos a ver algunas noticias, preparándose para la guerra. ¿Qué es lo que está pasando con ellos aquí? ¿Qué es lo que está pasando con la OTAN? Se están preparando para la guerra porque ellos saben que van a entrar en un conflicto armado. Ellos no van a gastar miles de millones de euros si no creyeran que viene un conflicto del cual se tienen que proteger, ¿verdad? Yo quisiera que abordáramos esa temática sin sesgos pro-occidentales, anti-orientales o pro-orientales, anti-occidentales, porque ese no es nuestro papel. Nuestro papel es que al ver lo que está pasando acá, miremos lo que va a suceder según la Biblia. Y una de las cosas que definitivamente nos dejan ver es que va a suceder una conflagración. Eso es inevitable. El hecho de que Suecia, Finlandia, Noruega, que están en el puro norte, estén ya asociados dentro de la OTAN y siendo fronterizos con Rusia, aportando ejércitos poderosos, pero no tan poderosos como el de Rusia. Y aquí es donde no quiero entrar en la maximización de un ejército o ver como mínimo otros, pero
definitivamente Rusia es más poderosa que cada una de esas naciones en lo individual, si no jamás se hubieran unido. Son 32 contra 1. Exacto. ¿Por qué necesita tanta 32 contra 1? Pues porque esta otra nación es poderosa. Es la más grande del mundo en es territorio. la más, sí, entonces ahí es en donde nosotros tenemos que ver historia y profecía. ¿Verdad? Entonces, para ver historia, los ojos de atrás. ¿Verdad? O sea, para contestar esta pregunta que tú dices, tenemos que ver hacia atrás en la historia y hacia atrás en la profecía. ¿Qué es lo que dice la profecía de las cosas que van a suceder? Lo que estamos viviendo, nuestro presente, alrededor, y lo que se va a dar en el futuro. Pero en ese futuro tenemos que hacerle caso a lo que dice la palabra profética más segura. No lo que dicen los que están prediciendo que va a suceder, por eso tenemos que tener tantas armas. El 2% del PIB debe ser dedicado al armamentismo. Todo eso, pues eso será humano, pero lo que dice la profecía. Ok, entonces, en base a eso, yo creo que nosotros debemos de recordar en el reciente pasado y después irnos alejando un poquitito más y ver el récord bíblico. Digamos, en el pasado más reciente, tenemos la Segunda Guerra Mundial. Sí. La Segunda Guerra Mundial, que algunos dicen que son 52 millones de personas los que murieron, otros dicen que son 60 millones de personas. No importa si son 52 o 60, es un montón de personas que no necesariamente deberían de haber muerto en una guerra, gente productiva, a saber cuántos genios que le pudieron haber hecho bien a la humanidad murieron ahí, pero murieron. Algunos sacrificados por cuestiones puramente raciales, totalmente irracional la guerra, todas las guerras o la mayoría de guerras totalmente irracionales. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se dio esa guerra? Creo que debemos de tener un gran signo de interrogación de por qué se dio. Y para saber por qué se dio, porque eso nos va a servir de base para saber lo de ahorita y lo del futuro. Tenemos que ver por qué se dio esa Segunda Guerra. Y una de las muchas respuestas es porque se dio la Primera Guerra Mundial. Entonces tenemos que ir a 1914 aproximadamente. Entonces tenemos que ir a 1914 y averiguar por qué se dio. ¿Será solamente porque mataron a un archiduque allá en los Balcanes o qué fue lo que sucedió? ¿O qué había? Son cosas que muchas veces nosotros ignoramos y solo mencionamos superficialmente, incluso lo histórico, pero habría que averiguar, sobre todo si estamos viendo hacia atrás, para aprender lo que está pasando ahorita y lo que va a suceder. Mira, Elcita, lo que va a suceder no lo podemos detener, porque está profetizado. Entonces eso no se puede cambiar. Tiene años de profecía constante en donde Dios ha dicho lo que va a pasar. Cierto. ¿Qué sí se puede cambiar? Bueno, se pueden cambiar los tiempos. Por ejemplo, a Nínive le dijeron de aquí a 40 días serás destruida. Y no la destruyó en 40 días. Se arrepintieron y entonces el Señor detuvo el castigo. Pero los ninivitas, después de esa generación, volvieron a las andanzas y en 400 años posteriores a lo que Jonás profetizó, la destruyó el Señor. Entonces se cumplió, pero se modificó el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Claro que esta profecía yo creo que se podría cambiar si toda la humanidad, los 8,000 millones de personas que habemos, nos arrepentimos como se arrepintieron los de Nínive y venimos delante de Dios. Yo creo que ahí cambiaría absolutamente, ¿verdad? Pero eso es un imposible. Totalmente. Y está profetizado que no es así que va a suceder. Bueno, entonces, viendo todo esto, siguiendo hacia atrás, nos damos cuenta que tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, independientemente de las razones geopolíticas, económicas que se han dado, tenían un background, venía algo que había sido por tiempos. Antes de eso tenemos las guerras napoleónicas, ¿verdad?
y tenemos a un general obsesionado, porque digamos en la segunda tendríamos a Hitler, ¿verdad? Sí. En la primera pues no hubo un líder de esa envergadura, pero es como el encender la mecha, ¿eh? Y con anterioridad tenemos a un Napoleón que se puso a conquistar prácticamente toda Europa. Entonces aquí tenemos que analizar hoy a la profecía bíblica, porque en el libro de Daniel, el Señor le dice a Daniel varias veces, en el capítulo 7 y en el capítulo 9, y también se lo dice desde el capítulo 2, cuando Nabucodonosor tiene un sueño profético, queda muy claro que iban a haber 4 imperios. ¿Verdad? Entonces, desde el libro de Daniel, y ahí sí ya me fui con la mirada hacia atrás, cientos de años. Sí. Entonces le dice, va a haber cuatro imperios. El primero va a ser Babilonia, el segundo va a ser Medo-Persia. Para sintetizar, para resumir, ¿verdad tú? Sí. El tercero va a ser Grecia y el cuarto va a ser espantoso. Ninguno de los 3 se va a parecer al número 4. Entonces, en el ámbito histórico, el número 4 es Roma. Interesantemente, y por eso lo tenemos que mezclar, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Interesantemente, de todos estos imperios, digamos Babilonia y Medo-Persia, gobernaron Asia. Ellos no se metieron en Europa. Sí. Ellos gobernaron hacia la derecha del mapa, ¿va? Ahí gobernaron, ahí estaba la base en Irak y en todo ese sector de por ahí, de Irán, por allá, Medo-Persia, hacia allá. De repente aparece Grecia, pero Grecia sí ya está un poquitito más en el mapa ese que nos enseñaron en geografía, ¿verdad? Sí. Ya está un poquitito más a la izquierda y de ahí empiezan a conquistar. Pero ¿hacia dónde empieza a conquistar Alejandro el Grande? Hacia la derecha. Y se va a conquistar a Babilonia y llega después baja al África, llega a Egipto y llega hasta la India y se muere allá. Cruza todo el mar, ese gran continente, y allá se muere a 33 años de edad. Pero, y ahora viene ese pero, aparece Roma. Y Roma sí gobierna lo que nosotros conocemos como Europa. Entonces Roma alcanza todo. Alcanza, es Italia, ¿eh? Alcanza lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha. Indiscriminadamente. Y se va a la Gran Bretaña y conquista todo el norte de África y conquista parte de Asia, en donde está Jerusalén. Porque estos 4 imperios gobernaban, todos los 4, aunque gobernaban a la derecha y a la izquierda, gobernaban Israel, el lugar en donde está Israel, que es el motivo de la profecía bíblica del libro de Daniel. Porque le dice el Señor a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel. Por eso le menciona estos reinos. Por eso no le menciona al reino de China, por ejemplo, en esas profecías. No lo menciona ahí, aunque es un imperio vasto, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Ya viendo un poquito hacia atrás, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Muy bien. La OTAN. Exacto. El mercado común europeo, que ha tenido sus bajas y sus altas, y digamos Gran Bretaña con el Brexit y que se salió en lo económico, ¿verdad? Exacto. Pero en lo bélico no se salió, sino que se siguen incrementando y las adhesiones de los países que prácticamente tienen control. Y ahí sí está metido Gran Bretaña, que es una potencia. Ahí está metido España. Ahí está, toda Europa, 32 con la reciente adhesión de Finlandia, Suecia, me parece, y Suecia, ¿verdad? Que fueron las últimas 2 que se adhirieron y que se le siguen. Entonces, es como la resurrección de ese imperio romano, ¿verdad? Wow. Es como la resurrección de ese imperio romano y azuzada desde lejos por una gran potencia como la que nunca ha habido en la historia de la humanidad, con las armas que hay y todo, que lo separa, pues,
todo el mar, ¿verdad? Exacto. Pero ya sabemos a quién nos estamos refiriendo, ¿verdad? Entonces ahí está como una resurrección del Imperio Romano. Wow. Hay una parte de la profecía que el Señor da en el libro de Daniel, en donde le dice que las piernas de hierro, que son Roma, la OTAN, se va a unir con el barro. Cierto. Pero así como el barro no se puede unir con el hierro, esa alianza no va a perdurar. Cuando nosotros analizamos qué es el barro, tiene varios significados en la Biblia, pero cuando le preguntamos a Jeremías, él dice, el barro es Israel. Entonces, ahora ya entra la bestia esa, terrible bestia, porque dice que no hay ninguna como esa, pero parece la más humana. Porque cuando tú oyes hablar a los representantes de la OTAN y de los europeos, parecería un humanismo cuidando a la vida humana, pero no es cierto. Su intención es otra. No es cierto. No es cierto, pero la historia nos declara que no es cierto, no es que yo me lo estoy inventando. Los hechos. Sí, los hechos son los que hablan. Sí. Y por eso desde el principio dije, yo no estoy hablando pro ni anti. Exacto. ¿Ok? En ninguno de los lados, sino que estoy hablando en la Biblia y la historia. Entonces, hay un conflicto terrible ahorita con Israel y ahí tiene que haber una alianza. Tiene que haber una alianza. El hierro con el barro. El hierro con el barro. La OTAN e Israel. Sí, y tiene que haberla, pero no va a durar. Porque dice la Biblia que no puede durar que se una, así como el barro no se puede unir con el hierro, dice, así esa alianza no perdurará. Ok, entonces, pero es que para mí es impresionante, pues eso es lo que está pasando ahorita, yo lo estoy viendo en base a las dos miradas del futuro que dice la profecía bíblica y del pasado. Lo que ya vi, según los libros de historia, pues porque no estaba vivo en el tiempo de Napoleón yo, ni siquiera la Segunda Guerra Mundial, pero ya lo vi ahí. Entonces lo que está sucediendo ahorita es la preparación para la plataforma anticristiana. Y que eso se mira con mucha claridad, porque esa grande bestia que ya dijimos, perdón que le diga así, pues es que la Biblia dice así, no es que quiera insultar ni nada, pero así se le llama a esa unión de todas las repúblicas europeas que se concentran en la OTAN y que se hacen una, ¿verdad? Exacto. Y que han controlado, por ejemplo, controlan ahorita toda la salida del mar del norte, lo controlan ahorita. Parece que Rusia se ha visto limitada con la entrada de Suecia, solo tiene un puerto de San Petersburgo, según tengo entendido, pero lugares en donde se puede helar por meses. Entonces está difícil que salga con sus submarinos y su flota. Y por el otro lado podría pasar hacia el Mar Negro, pero para poder llegar al Mediterráneo tiene que pasar por Turquía en un estrecho, y si Turquía no está de acuerdo con ellos, que no lo está, no pueden pasar. Entonces la única forma que Rusia podría tener para atacar sería por aire, y eso es temible, porque Rusia tiene 1.600 cabezas nucleares. ¿Verdad? Padre bendito, yo cuando eso es fácil decirlo, Elcita. Sí. Es fácil decirlo, tienen 1.600 cabezas nucleares, pero no nos damos cuenta de lo que ha sucedido para que lleguemos a la era nuclear, que ha venido a ser la devastación de todo. Digamos, por eso te digo, tenemos que ver hacia atrás para poder ver hacia adelante y lo que está sucediendo. Y mientras tanto, ver hacia adentro para arreglarnos. Porque ve todo lo que está pasando y yo voy a ser igual. Lo único que me va a pasar es que voy a saber de qué voy a morir. Básicamente, pero sí. No, yo no quiero saber eso. No eso. Yo lo que quiero saber es qué es lo que hay dentro de mí que me podría ayudar para escapar de las cosas que vendrán. Porque hay una promesa de parte de Dios de que yo y mi casa y las ovejas y los ministros
que estemos en el orden divino y que nos hayamos arrepentido, podamos escapar de esto. Yo creo que si nosotros llegamos a esta convicción, nos detendríamos de hacer muchas cosas, incluso en el Evangelio, que se hacen por solo fulgurar con un nombre de un ministerio o algo así, sino que decir, Padre Santo, tenemos que rendirnos ante esta evidencia. No se trata de ser yo la estrella rutilante del universo, sino que prepararme porque viene un encuentro con el Señor y que ninguno de nosotros lo vamos a evadir. Exacto. Entonces, bueno, pero volviendo al punto, porque ya lo estoy volviendo devocional. No, pero es que la forma en la que hilvana es interesante. De hecho, me gustaría justo que atáramos cabos de donde usted mencionaba todo lo que pasaron con aquellos 4 imperios y luego cómo llegamos a la Segunda Guerra Mundial, a la Primera, a la Segunda y a lo que hoy está ocurriendo, que básicamente era ese conflicto en donde había un poder absoluto y muchos empezaron a desprenderse de ese poder. Sí, mira, yo creo que nunca se terminó el Cuarto Imperio en Roma. De alguna manera, ¿por qué lo creo? Porque la Biblia dice que cuando el Señor venga, ahí en el mismo libro de Daniel, dice que una piedra no cortada con mano, se refiere a Jesús, le va a pegar en los pies a la estatua. Y entonces cuando eso suceda, todos los reinos caerán. Entonces, eso me deja ver que tenemos que dividir nuestra perspectiva entre lo histórico y lo profético. ¿Por qué? Porque mira, pues, Babilonia, ahorita se me escapan las fechas, pero por razones didácticas, digamos que Babilonia estuvo en el año 700 antes de Cristo hacia el año 600. Vale, 100 años. Entonces, en el año 600 se terminó. Y empezó Medo-Persia del año 600 y se terminó en el año 500. Entonces empezó Grecia en el año 500 y se terminó en el año 400. Vale. Entonces, en el año 400 empieza Roma y cuando se termina, pongamos que se termina con las invasiones de los bárbaros y toda la cuestión que nos dice la historia. Aunque no se termina ahí, ¿verdad? Pero bueno, es solamente por cuestiones didácticas. Vale. Entonces, en una línea de tiempo, Babilonia ya no existe, ni Medo-Persia, ni Grecia. Pero la piedra que está profetizada le pegó a los pies de la estatua y todos cayeron al mismo tiempo. Eso quiere decir que cuando venga la piedra, está vigente Babilonia, está vigente Medo-Persia, está vigente Grecia y está vigente Roma. Como que si se hubieran trasladado la estafeta el uno al otro. Entonces, espiritualmente, Roma no cayó. Incluso la influencia que tienen los griegos y los romanos en nuestra cultura es evidente. La filosofía griega, el derecho romano y todas esas cosas. Sí, las construcciones, otro montón de cosas. Sí. Pero la cuestión está, entonces, que ese sentido de dominar el mundo quedó dentro de la humanidad, sobre todo de aquellos sectores, ¿verdad? Que fue los que vinieron y conquistaron y colonizaron y todo lo que tú quieras. Pero, repito, no quiero ni pro ni anti. Exacto. Quiero es una explicación balanceada. Entonces, que ellos quisieron revivir aquellas cenizas, el Napoleón, el Hitler y todo. Y no pudieron. Pero queda ahí la ceniza. Donde hubo fuego, cenizas quedan, dicen los muchachos, ¿verdad? Entonces, ahora, con la OTAN parecería que está agarrando fuego. De nuevo las cenizas. Aquellas cenizas que como que quisieron apagar un incendio con gasolina, ¿verdad? Sí. Y entonces empezó. Pero por el lado oriental, la Biblia también dice que va a haber un conflicto en donde se va a secar el río Éufrates para dar paso a los reyes del oriente. Es decir, los que vienen desde el oriente. ¿Hacia dónde vienen? Bueno, la Biblia dice que el punto en donde va a ser la batalla va a ser en Armagedón, en el valle de Megiddo, en Israel. Entonces, como que si cuando las cruzadas se daban, todos se venían a pelear a Israel, ¿ok? Sí. Y los musulmanes peleaban contra ellos, pero ahora todos los reyes del oriente, todos los reyes del occidente van a confluir ahí. Eso es lo que va a pasar proféticamente. Pero que eso es lo que estoy resumiendo, pero está en la Biblia. Tenemos todos los versículos que los hemos repetido por años. Pero entonces, ahí tiene que suceder algo.
porque la Biblia dice que cuando ellos estén diciendo paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Entonces quiere decir que cuando el fragor de la batalla, que puede ser que se llegue, y si se da en esa escala atómica, que es espantosa. Sí, pues, mira, es espantoso. Sí, lo que la la humanidad ha hecho es espantoso. Con cada una de las armas que ha tenido, ¿verdad? Algunas las han proscrito, como las armas químicas y bacteriológicas, por el peligro que representan. Las atómicas no las han podido poner en ese mismo rubro de proscritas. Sí. Es más, ahorita, estos días, en estos meses últimos, ya no firmaron ningún tratado para control de armas nucleares, las principales potencias. Estados Unidos, y entonces ellos están haciendo. Pero según lo que nos dejan ver los científicos que crearon esta cuestión, es que la bomba explota, ¿verdad? Y nos dicen cómo explotó, que un átomo llega a los átomos de uranio y van creando una cadena y entonces explota. Pero según ellos, según yo he entendido con mi escaso conocimiento del tema, que la explosión, aunque ya no haga fuego, aunque ya no haga boom, exacto, sigue funcionando. Sí, queda en el ambiente. Bueno, sí. Por cierto, queda una radiación que a los 6 meses de haberse tirado la primera bomba se murieron 70,000 personas en Hiroshima. Sí. Pero lo que ellos dicen es que nunca para. Wow, ya no se detiene. Una vez la liberan, no se detiene. Ya no se detiene. Aunque sea en escala mínima, sigue habiendo una cadena de explosiones que afectan. Wow. Si eso es cierto, entonces ya no hay marcha atrás. Porque no es que no se han explotado solo las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Exacto. Es que se han explotado aproximadamente 10,000 bombas atómicas por todas las potencias nucleares que han modificado en los ensayos, aunque solamente se han tirado sobre 2 poblaciones, Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Bueno, es lo que conocemos, no sabemos si le han tirado a alguien más, ¿verdad? Sí. Pero todas las demás que se han hecho han afectado la ecología. Sí. Por eso yo te digo, esto ya no tiene revés, esto ya no tiene retroceso. Exacto. No tiene retroceso. Que nos digan que es por el combustible, y que nos digan que es por el aire acondicionado, por utilizar desodorante en spray, aerosoles, sí. Que nos digan todo eso. Está bueno, pues, si eso los hace felices para decirnos, que no lo digan. Si creen que somos tontos, pues enhorabuena, botellita de Jerez. Pero eso claro. No es, ya empezó esa destrucción. Entonces, lo que tiene que suceder, ya voy a ir finalizando para que demos espacio a todo esto que es temible. Es temible que estas gentes sigan haciéndolo y uno dice, ¿por qué estos siguen peleando? En vez de unirnos verdaderamente, como que si solamente los enemigos comunes nos hacen amistarnos. Exactamente. ¿Verdad? Como en el caso de la OTAN, que están unidos justamente para enfrentar a un enemigo común. Exacto, y entre ellos no son cuates, así ¿verdad? Es, sí. Entonces, como Herodes y Pilato, que eran enemigos y cuando apareció Jesús se volvieron amigos, ¿verdad? Pero no era una amistad sólida ni con un vínculo sano. Sí, bueno, entonces uno se pregunta, ¿por qué hacen eso? Y entonces la respuesta está en la Biblia. También, porque la Biblia dice que vi al falso profeta, dice, abrir su boca y de ella salían 3 espíritus inmundos a manera de ranas que iban por todo el mundo para engañar a todos los reyes para reunirlos para la batalla. Entonces los engañaban para que se pelearan. Sí. Pongámoslo en, ¿cómo decirte? Siempre didáctico, pero bajarlo en palabras sencillas. Sí. Es como cuando los muchachitos de primaria y preprimaria ya se van a pelear 2 y empiezan todos, pelea. Sí. O en el tiempo nuestro, que el que escupa aquí primero gana para hacer que se haga una pelea. Sí. Y eso a nivel grande es lo que está sucediendo. Entonces, te voy a volver el tiempo en un ratito, en un segundito, solo decir lo siguiente. Ante ese panorama tan sombrío, se va a levantar un personaje. En medio de todo esto que estamos viendo. Que va a ser visto como la única esperanza
para todos. Uno que va a hacer palidecer a Mahatma Gandhi, a la Madre Teresa, a Martin Luther King, que va a ser un hombre de mucha influencia y va a ser un pacificador, y todo el mundo se va a rendir ante él diciendo, ¿quién? Como la bestia. Y él va a ofrecer paz y seguridad. Y bueno, ahí va a caer engañado Israel y la mayoría de las naciones. Y ahí empezará la gran tribulación. Para ese entonces la iglesia no debería estar aquí. Claro. Primero Dios. Pero estamos en las vísperas de esto. Sí, por eso cuando miramos lo que está sucediendo, lo que sucedió y lo que viene, digo, Padre Santo, hay que ver para adentro, para meterle rápido. Por eso dice la Biblia, hay versiones que dicen, apresurando la venida del Señor. Pero hay unas versiones que traducen más adecuadamente, según el griego, apresurándonos para la venida del Señor. ¿Apresurándonos en qué? Pues en prepararnos, sí. ¿Verdad? Porque yo no puedo apresurar algo externo. Yo no puedo apresurar el invierno, yo no puedo apresurar el verano, yo no puedo apresurar la venida del Señor, pero sí me puedo apresurar a prepararme yo. Claro. Eso sí. No se puede hacer nada en el entorno, pero sí en el interior. Exacto. Y ese interno puede cambiar el entorno. Como ven, en este primer bloque hemos podido revisar las noticias actuales al inicio y luego las noticias del pasado, hacer un contraste entre ellas y ver qué nos dice la Biblia al respecto. Sin embargo, en este programa especial del Reloj de Dios es momento de hacer una pausa y es momento también para hacerles a ustedes la invitación a conversar con nosotros. Más 502-5617-9099. Este es un programa de análisis y profundización de los temas escatológicos en el Reloj de Dios. No se vayan. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Gracias por continuar en sintonía de El Reloj de Dios. Seguimos revisando noticias actuales con un enfoque bíblico y vamos en algunos momentos a temas del pasado, pero también a temas actuales. Es ahora la oportunidad de seguir revisando noticias, esos reportes que llaman la atención del mundo entero, pero sobre todo que la iglesia tiene una perspectiva diferente para ver cada uno de los temas gracias al análisis del apóstol Sergio Enríquez, que también se lo entregamos ahora mismo. Elecciones en Europa. Parlamento 2024. Cada 5 años, los ciudadanos de la Unión Europea acuden a las urnas para elegir a los diputados que conformarán el Parlamento Europeo. En este proceso electoral, los habitantes de los países miembros de la Unión Europea seleccionan a sus representantes, quienes desempeñarán un papel crucial en la única asamblea parlamentaria multinacional del mundo elegida por sufragio directo. Estos diputados tienen la responsabilidad de representar los intereses de los ciudadanos europeos a nivel continental. Los diputados, en conjunto con los representantes de los gobiernos de los Estados miembros, se encargan de elaborar y aprobar leyes que impactan significativamente en la vida cotidiana de los europeos. Las decisiones que toman abarcan una amplia gama de temas, desde el impulso económico y la lucha contra la pobreza hasta la acción climática y la seguridad. Según el sitio oficial, las elecciones al Parlamento Europeo se rigieron por el principio de representación proporcional, lo que implicaba que los escaños se distribuían de acuerdo con la población de cada país. Algunos países, como Austria, establecieron un umbral mínimo del 4% para que un partido obtuviera un representante. En contraste, países como España y los Países Bajos no impusieron un piso electoral. En estos casos, sí se eligieron 31 diputados. Un partido necesita al menos 3.23% de los votos para obtener un escaño en el Parlamento Europeo. Una vez electos, los diputados
diputados se agruparon por afinidades políticas, no por nacionalidad, a pesar de que se presentaron a las elecciones como partidos políticos nacionales. En el Parlamento Europeo, la mayoría se integró a grupos políticos transnacionales. El Partido Popular Europeo se adjudicó la victoria en las elecciones al Parlamento Europeo, consolidándose como la principal fuerza en la Eurocámara, con 189 escaños. La Alianza de Socialistas y Demócratas Europeos se situó como el segundo grupo más numeroso en el hemiciclo con 135 eurodiputados, mientras que los liberales de Renovar Europa obtuvieron 80 escaños. En conjunto, estos tres principales grupos proeuropeos alcanzaron una mayoría absoluta, sumando 401 escaños en un Parlamento Europeo compuesto por 720 asientos. Las elecciones al Parlamento Europeo del domingo 9 de junio marcaron un avance significativo para los grupos de derecha, y esta tendencia política ganó terreno en Países Bajos, Austria, Alemania, Francia y Bélgica. En Bélgica, el primer ministro Alexander De Croo dimitió tras los resultados adversos. En Países Bajos, el Partido por la Libertad PVV de Geert Wilders se consolidó como la fuerza más votada, a pesar de las dificultades para formar una coalición mayoritaria. Esta tendencia se reflejó también en el incremento del apoyo a partidos de derecha en Alemania, Austria y Francia, lo que evidencia un creciente escepticismo y políticas anti-inmigración en la Unión Europea. Continuamos en el reloj de Dios. Gracias por estarnos acompañando una vez más en esta versión especial en la que nos tomamos un tiempo más para analizar detalle a detalle noticias actuales y las noticias de un pasado bastante reciente, un promedio de 6 meses, un año. Es momento de seguir escuchando el análisis escatológico del apóstol Sergio Enríquez de los temas que nos ocupan en las jornadas más recientes. Creo que está íntimamente ligado con la profecía bíblica, aunque respetuosamente digo que algunas mentes religiosas se cierran ante la palabra, solo oír la palabra política, y se cierran, olvidando que en el terreno escatológico existe un anticristo que es llamado el anticristo político, para que nosotros podamos identificarlo. Sí, claro. No solo eso, sino que la misma Biblia dice que va a llegar un momento en el que se va a legislar por medio de la iniquidad para cambiar el rumbo de los países, ¿verdad? Claro. Entonces, eso tiene que ver con la forma del ordenamiento y la organización de la sociedad, que al final de cuentas se conoce como la política, ¿verdad? Claro. Entonces, todos los movimientos que se dan a nivel mundial tienen que influir definitivamente en todo lo que sucede y sucederá como un andamiaje para que luego aparezca ese personaje tan nefasto, que por cierto, dice la Biblia que va a ascender en medio de intrigas, o sea, con engaños, ardides, maquinaciones humanas, hasta que se siente en el poder y ya va a sacar las uñas. La Biblia lo declara en el libro de Daniel. También, por el otro lado, vemos a una iglesia apóstata que se une con otras sectas heréticas para poder establecer una única religión y de esa manera unirse lo que llamaríamos el anticristo religioso, entre paréntesis, falso profeta, con el anticristo político. Y estos serían los dos antitestigos. ¿Cómo así? ¿A qué me refiero cuando digo eso? Bueno, la Biblia dice que en el periodo tribulacionario, es decir, en la semana 70 de Daniel, Dios tiene 2 olivos. Zacarías le llama los 2 olivos. Pero en las demás profecías, como la de Apocalipsis, les llama los 2 testigos. Claro. Esos 2 testigos dice que tienen poder para cerrar los cielos, para que no llueva y hacer llover fuego del cielo, y que ponen en problemas a todo el planeta. Entonces son los 2 testigos. El némesis, lo antagónico a esos 2 testigos serían los 2 antitestigos, que sería el anticristo
y el falso profeta. Entonces se enfrentarían entre ellos. Más o menos eso lo vemos en una figura también en la Biblia, cuando el Señor está sacando a Israel de su cautividad de Egipto. Entonces el Señor llama a 2 varones para que los saque a los israelitas de la cautividad de Egipto. Los 2 varones son Moisés y Aarón. Pero por el otro lado se levantan 2 testigos, antitestigos, por decirlo así. La contraparte. Sí, que se llama Janes y Jambres. Y la Biblia los menciona que eran como los brujos en jefe del lado de las tinieblas que se enfrentaban a Moisés y a Aarón. Eran los que también tiraban sus varas y se convertían en serpiente, y la serpiente y la vara de Aarón también, y los devoraba. Eran imitadores. Exacto, eran imitadores. Entonces, pero eso está plasmado en la sombra, en la figura de lo que habrá de venir posteriormente, aparte de lo histórico, ¿verdad? Entonces, así es también en esta situación. Así, pues, por la pregunta que me hacías, ¿verdad? Afecta a todo el mundo, a todo el mundo. Lo que está pasando en Europa afectará a todo el mundo. Afecta a todo el mundo. Mira, esa es una de las cosas que debemos de resaltar. No podemos quitarnos de la mente esa idea. Todo lo que pasa en Europa o ha pasado ha afectado a todo el mundo. Sí, claro. Sin ir muy lejos, tendríamos que darle rewind a nuestro video, ¿verdad? Para recordar algunas cosas. ¿De dónde vino la colonización y o civilización y o industrialización de todo el planeta? Vino de Europa. Europa, con sus máximos exponentes en determinadas épocas de la historia. Inglaterra en su momento conquistó prácticamente, casi todo el mundo. Era un imperio vasto que llegó hasta Australia, que llegó a la China, que llegó a la India, que llegó a países africanos, incluso Sudáfrica. Todavía se habla un inglés igual que el británico, llegó a las Américas o a América, etc. Entonces llegó a todo el mundo. Entonces influyó. España, que también es europeo, también vino y conquistó todo lo que nosotros ahora somos hispanoparlantes. Tenemos el legado, pero ese sello, esa marca de que fuimos colonizados por Europa. Portugal, por su lado, hizo lo suyo también, y ahí tenemos a Brasil, que es uno de los países más grandes, con la mayor población. Después, los países con mayor número de población en América es número 1, Estados Unidos, número 2, México, y número 3, Brasil. O sea, ¿y de dónde vienen estas influencias? De allá. Francia estuvo en México, ¿verdad? Sí. Con el emperador Maximiliano, y Francia también estuvo en Canadá, a tal punto que en una parte grande de Francia se habla solo francés. Estuvo en la Guyana francesa, estuvo en África, y así Alemania, todos los países europeos absolutamente colonizaron y fueron de una gran influencia en la línea histórica de ese tiempo que nos ha tocado ver a nosotros de lejos, gracias a Dios. Sin embargo, su influencia no terminó con la supuesta independencia, ¿verdad? Digamos, en el caso de nosotros, los hispanoparlantes, que nos separamos políticamente supuestamente de España, no se terminó esa influencia, ni Estados Unidos con Inglaterra. Entonces, todo lo que ha pasado nos influencia. Todo lo que ha pasado, digamos, por ejemplo, en la Agenda 2030, proviene de ahí, no proviene del Foro de Sao Paulo. Ahí fue la repercusión para América, pero toda la maquinación venía desde allá. Entonces, todo lo que esté sucediendo en este momento, un terremoto que se dé en esos países industrializados que son conocidos, llamados como pues los países civilizados y del primer mundo, sí, obviamente va a afectar al resto del planeta. ¿Y eso qué dirá alguien? Pues eso mucho, porque hacia donde vamos nosotros, la humanidad, no nosotros, sino que la humanidad entera, es hacia un único gobierno, hacia un gobierno mundial. Sí. Y de algún lugar tiene que salir esa influencia, ¿verdad? Aquí en la tierra, porque ya sabemos que espiritualmente viene del infierno, ¿eh? Pero
aquí en la tierra tiene que tener un representante, el que tiene el copyright de todas las cosas malévolas que se hacen en la tierra, ¿verdad? Sí, que es Babilonia. Porque Babilonia, dice la Biblia, que es la madre de todas las rameras y de las abominaciones que han sucedido sobre la faz de la tierra. Abominaciones. Pero lo que sucedió en estas elecciones es precisamente eso. Aunque lo traten de minimizar y toda la cosa, Europa cruzó a la derecha. Pero eso, ¿qué le dijo el pueblo a las autoridades? Pues él les dijo que no están de acuerdo con la inmigración ilegal, porque esa es una de las cosas que ellos proponían. Le dijeron que no están de acuerdo con la islamización, porque esa es otra de las cosas que se ha dado en Europa. Les dijo a ellos que no están de acuerdo con la Agenda 2030. Les dijeron que están de acuerdo con la familia y con el creer en Dios, porque es otra cosa que la izquierda promueve, el no creer en Dios. Y eso, según la Biblia, es el espíritu del anticristo, porque en 2 Tesalonicenses dice que se opone a todo lo que se llame Dios. Pero entonces, la corriente que lleva eso, el vehículo, es precisamente esa tendencia política. Ahora, es una polarización entre esas dos fuerzas, ¿verdad? Sí. Ahora, si a mí me preguntan, yo por quién de los dos, yo no vine a eso, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro que yo sí quiero y ruego y le pido a Dios que nos dé la paz necesaria, porque así dice la Biblia, para poder seguir predicando el evangelio y que la gente venga al arrepentimiento, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, ¿verdad? Sin embargo, el ala que ya mencionamos promueve el humanismo de tal manera que dice que no hay Dios. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Dice la Biblia, ¿verdad? Ya estaba desde antes profetizado que eso iba a suceder. Entonces nosotros lo que queremos es tener un ambiente de libertad para poder exponer y que la gente tenga la libertad de rechazar o de aceptar. Eso se llama libre albedrío. Sí. Pero no queremos que nos quiten la libertad de decir que Cristo salva, porque entonces puede ser considerado un discurso de odio. ¿Verdad? Entonces, ¿y qué es lo que promueve esa? Ahora, se levantó la tormenta y se levantó precisamente en Europa. Y entonces eso nos abre los ojos, independientemente si va a gobernar la derecha, la izquierda, el centro, lo que ellos le quieran llamar, ultraderecha, fascismo, comunismo, lo que ellos le quieran llamar, ¿verdad? Claro. En el ambiente profético es impresionante. Para mí, al ver este ambiente profético, nuevamente yo tengo que referirme al libro de Daniel. Ese libro que el mismo Señor le dijo a Daniel, sella este libro, séllalo, porque este libro es para el final de los días. Capítulo 12 del libro de Daniel, el Señor manda a sellar el libro. ¿Por qué? Porque ese libro es para este tiempo, que son los días finales. Sí. O sea, 3000 años después de que le hablaron a Daniel, y ahí está vigente. Entonces, dentro de las cosas que le dijeron a este insigne profeta del Señor, Daniel, llamado Daniel, fue que le mostraron, aparte de la profecía de las 70 semanas de Daniel y de las 4 bestias y todo eso, le mostraron a él una estatua. Y esa estatua se identificó con determinados imperios, ¿verdad? Sí. Esto es bien sabido históricamente, proféticamente, pero le mostraron Babilonia, como lo hemos platicado. Le mostraron 2 imperios. Mire, imperios ha habido miles de imperios. Pero en la Biblia, en la profecía bíblica de que le dieron a Daniel, solo hay 4. Y esos nos sirven como un reloj en la línea de tiempo. Entonces, 2 de los imperios estaban en Asia y 2 de los imperios estaban en Europa. En otras palabras, 2 de los imperios eran orientales y 2 de los imperios eran occidentales. El primero de ellos era Babilonia.
El segundo Medo-Persia, Oriente, Asia. El segundo de ellos, el segundo grupo, que vendría a ser el 3 y el 4, iba a ser Grecia y Roma. ¿Verdad? Ok. Entonces, este llegó a ser enorme. Todos estos imperios llegaron a ser enormes y la profecía bíblica los distingue unos de otros. Pero cuando llega al cuarto imperio, que sería el de Roma, dice que es una bestia terrible y un reino y un imperio como nunca ha habido antes. Es interesante. Sí. Bueno, ok. Hasta ahí tú me dirías, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con las elecciones de Europa? Calma, pueblo, calma, pueblo. Como dijo un personaje que no panda el cúnico, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que ver que el último de esos imperios era Roma. ¿Ok? Sí. Cuando el Señor viene, el imperio que está vigente es Roma. Sí. Y aunque parecería que se hubiera difuminado, destruido y que los bárbaros lo invadieron y todo, el imperio romano siguió. Le cambiaron brevemente el nombre Sacro Imperio Romano, sí. Y el Imperio Romano Occidental. Y la base estaba precisamente en lo que se conoció posteriormente como Constantinopla, y que es el área de Turquía, ¿verdad?, que fue conquistada por los musulmanes posteriormente. Pero lo que yo quiero que enfatizar en la línea de tiempo, ahí se suscitaron varias cosas que ya lo tenemos que ver a la luz de la historia contemporánea y analizarlo junto con la profecía bíblica. Sí. Digamos, ese imperio romano siguió así medio subsistiendo, sí. Hasta que llegó el siglo VIII, el año 800, ¿verdad? Y entonces en ese año apareció un personaje que algunos lo confunden con Alejandro el Grande, que no tiene nada que ver con Alejandro el Grande, más que la similitud lejanicísima de su nombre, que se llamaba Carlomagno, ¿verdad? Carlomagno, entonces, le dicen que fue el padre de Europa, porque él era un rey de Francia que conquistó Italia y que se nombró emperador y conquistó toda Europa. ¿Cuál era su propósito? Pero era el cumplimiento de aquella profecía del libro de Daniel, Europa. Entonces conquistó eso y de ahí viene incluso el imperio carolingio, que le llaman. Nosotros tenemos una colonia aquí que se llama Carolingia y te aseguro que la mayoría no saben de dónde viene. Sí, hay una universidad que también le llaman Carolingia. Sí. De eso, de ahí es de donde viene según la historia. Ok, eso los alemanes le llamaron de otra manera, pero no estrictamente. Pero así como Vox Populi le decían el primer Reich. Wow, cierto. Los alemanes así le decían. Esa palabra Reich o Reich quiere decir imperio. Así le decían ellos. Aunque ya siendo más estrictos, ellos también se referían a imperios puramente alemanes, que había habido un imperio alemán, otro, y el tercero era el de Hitler. Sí. Pero al generalizar lo que se referían a ganar toda Europa. El segundo de ellos, ese terminó, y el segundo de ellos fue Napoleón Bonaparte, sí, claro. Que ese también era francés y conquistó prácticamente toda Europa. El tercero de ellos fue Hitler. Hitler invadió 11 países, ¿verdad? Y lo que él quería, y fundó un imperio ario que él le llamaba el imperio de los 1000 años. Es muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Porque desde el punto de vista bíblico, el Señor tiene 1000 años de un imperio. Nosotros lo conocemos en la Biblia como el milenio, en donde se agarra a Satanás y se lo mete a la cárcel y lo sacan hasta finalización de los 1000 primeros años para que vaya a hacer lo que tiene que hacer. Pero Dios tenía su imperio de 1000 años profetizado, y ahora viene Hitler
que influenciado por cuestiones oscurantistas y de ocultismo, y porque incluso la esvástica que utilizaban no provenía de Alemania, sino que venía de tribus místicas de la India, y de ahí la sacaron. Entonces, y ellos se llamaban a sí mismos los portadores de la llama sagrada, y por eso fueron a pelear contra Rusia sin el equipo necesario, porque ellos creían que iban a derrotar al general Invierno, pero que si el Invierno los derrotó, pero es otra cosa. Sí. El asunto es que entonces fueron 3 intentos de un imperio que naciente en el corazón de Europa. Cierto. Hitler entonces invadió 11 países y ondeaba la esvástica por todos lados. Sí. ¿Ok? Pero Europa, en este momento, sin las armas de Hitler, ni de Napoleón, ni de Carlomagno, tiene 27 países. Sí. No 11, tiene 27 países. Y la economía de ellos y la influencia de ellos definitivamente es obvia, claro. Es muy obvia. Entonces yo creo que lo que se está haciendo, como tú decías al principio, es una especie de revolución, como cuando el niño va a nacer y empiezan los dolores y a patalear, o como cuando se rompe el cascarón porque van a nacer el personaje que lleva el huevo ese, que puede ser un pollo, un ave, también una serpiente. Sí. Y yo creo que es porque está por nacer un personaje. No nacer a la vida, sino que a la vida pública y política, un personaje que va a brotar de ahí. Que va puede a brotar ser que ya esté entre Europa. Nosotros. Debería estar entre debería nosotros. Debería estar. Se le puede comparar, entonces, según sus palabras, a la Unión Europea con un nuevo imperio. Exacto. Por eso, ahora, aquí vienen otras cosas que a mí digo, wow, entonces ahora medio trato de en el rompecabezas escatológico, trato de decir, entonces ya encaja esto. Porque mira, pues, yo siempre, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero a partir de que empecé a estudiar la profecía bíblica y a oír y a pedirle al Señor un poco de entendimiento, llegué a la convicción que el anticristo, repito, el anticristo, no me refiero al pseudo Cristo, sino que el anticristo tiene que ser musulmán. No necesariamente quiere decir que haya nacido en Oriente, sino tal vez que haya sido de los grupos que migraron hacia Europa, por ejemplo. Pues precisamente eso es lo que me ayuda ahora a poner la pieza, porque cuando yo decía esto antes, yo mismo y algunos de mis amigos que conversábamos con esto, decía, pero ¿cómo es posible? Van a ser en Irán o en Kazajistán y va a ir a gobernar allá en Europa y lo van a recibir, y lo van a recibir los judíos también. Pero yo no sabía cómo explicar eso. Pues decía, yo no sé, pero ese es el anticristo porque es el único que se opone al Mesías, literalmente, así de frente, porque los demás se oponen como pseudos, ¿verdad? Pero la única religión en el mundo que se opone a Cristo, el Mesías, es el Islam. No son los budistas. No. En la India, la religión que ellos profesan, si tú vas y les presentas a Cristo, lo aceptan. Ellos lo aceptan. Están más abiertos. No. Entonces. Porque ellos tienen más de 5,000 dioses y lo aceptan como un dios más. Uno más, claro. Sí, no queremos molestar a ningún dios. ¿Cómo dice que se llama? Jesucristo. Perfecto, aquí le vamos a poner su altar. Vamos a agregar uno más a la lista. O sea, no se oponen. Pero los que sí se oponen completamente es la religión musulmana. Entonces, yo no podía explicar eso, pero con lo que ha sucedido en este tiempo, en las últimas décadas, entonces ya lo entiendo mejor, porque ahora tenemos nosotros que, digamos, en los países europeos más más influencia política, económica y bélica, son extranjeros los que están en la cúpula de poder. Sin ir muy lejos, aunque él no creo que sea musulmán,
pero es un ejemplo, el primer ministro británico no es sajón. Así es. Es un hombre que viene, me parece que de Pakistán, pero del Oriente, es un migrante. Su familia se trasladó en esos movimientos migratorios. Cierto. Muammar Gaddafi, cuando lo entrevistaron, dijo que él no necesitaba invadir Europa con armas de fuego ni nada por el estilo, sino que ellos los iban a invadir con migrantes. Entonces, y eso es lo que sucedió. Por eso es que insistimos que viene el problema de la Francia negra, Alemania negra, ¿verdad? En donde todos aquellos que antes fueron conquistados por los países europeos tienen algún vínculo y se fueron entonces a vivir a Europa y tienen poder político ahora. Entonces, ya para mí, independientemente si es la derecha, la izquierda, el centro, o el norte, el sur, claro, ha sido como lo que ellos temen, que dicen ahora necesitamos parar la islamización. Sí. Entonces nosotros vemos gente alegando, por ejemplo, en Inglaterra, diciendo, hablando así en público y todos, el velo, la burka. La burka, sí. Eso es protección, tratando de imponerlo, ¿verdad? Sí. Y han llegado a escaños políticos, ¿verdad? Exacto. Entonces, para mí, ya no es tan complicado explicar por esa misma forma que tú planteabas, ya no es tan complicado, pues hablar explicar que un musulmán puede ser el anticristo. Yo diría que es como una advertencia más, ¿verdad? Miren lo que está pasando. Miren lo que está pasando. Tienen que ser vigilantes. Esto no está por gusto. Es prácticamente eso lo que está trabajando en este momento. Así que, mis estimados hermanos, amigos, yo les propongo a ustedes a Jesucristo para que aunque algunos no están de acuerdo con este término, le inviten a entrar a su corazón en arrepentimiento. Amén. Sin duda, mantenernos informados representa para todos un reto, pero es importante para poder analizar lo que dice la Biblia respecto a los hechos actuales. Es así como llegamos al final de El Reloj de Dios. Agradecemos la sintonía que han tenido una vez más con nosotros y también su comunicación desde cualquier país de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa. Más 502 5617 9099. Recuerden también suscribirse al canal de YouTube del apóstol Sergio Enríquez. Allí pueden activar las notificaciones y tener actualizaciones cada vez que haya un nuevo episodio de El Reloj de Dios, como es cada domingo, 9 de la noche, hora de Centroamérica. Nos encontramos muy pronto. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Ebenecer.